Ya modelamos la resistencia. ¿Qué significa? Que cada uno de estos devanados, fase A, fase B, fase C, pues tiene una resistencia asociada. ¿Y ese efecto qué va a hacer? Pues que cuando circule corriente por esos devanados, pues va a haber una caída de tensión, un voltaje, una pérdida recuerden que el potencial, ¿qué es el potencial eléctrico? Energía por unidad de carga, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que hay una resistencia es porque los electrones pierden energía. Entonces, una caída de tensión ómnica en esos devanados. Aparte de eso, pues el calentamiento y cuadrado de. Bien, ¿qué otra cosa debemos modelar? Entonces, tres, aparecen los fenómenos, llamémoslos inductivos o autoinductancias, inductancias mutuas. Autoinductancias. También hay unas inductancias mutuas, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, bueno, nosotros nos enseñaron que cuando, por ejemplo, un conductor, ¿no? Cuando hay un conductor, ¿cierto? Que circula una corriente, hay una creación de campo, ¿no? Y entonces esa corriente que pasa por ahí, pues crea una línea de campo. Y nosotros aprendimos que entonces cuando hay un conductor, colocamos una reactancia inductiva, ¿cierto? Una X. Pero esa X se opone al paso de la corriente, ¿cierto? Cuando hay una entrada de corriente, hay una impedancia, una reactancia inductiva ahí que se opone a la entrada de la corriente, ¿cierto? Bueno, ¿qué es eso? O bueno, si recordamos por allá los principios. Autoinductancia. ¿Qué es la autoinductancia? Pues resulta que cuando nosotros tenemos el conductor, ¿cierto? Y miramos una pequeña porción de corriente de ese conductor, una pequeña sección. Por esa pequeña sección, pues circula corriente. Alguien me dirá, no, profe, en alterna, ¿cierto? La corriente tiende a ir hacia los extremos por el llamado efecto piel. Bueno, sí, tiene razón, por la frecuencia. Pero supongamos que la corriente se distribuyera de manera uniforme en el conductor, para explicar esto. Entonces, un pequeño segmento de corriente, una pequeña sección de área, ¿cierto? Va a experimentar una pequeña corriente o un pequeño trozo de toda la corriente, ¿cierto? Esa corriente va a generar líneas de campo alrededor, ¿cierto? Pero sobre el mismo conductor, ¿sí? Y cuando tenemos flujo, ¿cierto? Magnético variable sobre el conductor, pues vamos a tener una FEN inducida. Y entonces esa FEN se opone a la creación, entonces se va a oponer a la corriente, entonces hablamos de una autoinductancia, ¿cierto? Ahora, cuando hay otro conductor por ahí en la cercanía, ¿cierto? Que también transporta corriente, pues esa corriente que transporta el otro conductor va a crear líneas de campo magnético, flujo magnético que va a cortar el conductor que está ahí, ¿cierto? Y entonces ese flujo que corta ahí, que es variante en el tiempo, pues genera una FEN, ¿cierto? Que se opone entonces a la entrada de esta corriente, entonces hablamos de una inductancia mutua. Entonces, sea por autoinductancia, sea por inductancia mutua, van a haber esos fenómenos inductivos que nosotros vamos a representar a través de una reactancia que se opone al paso de la corriente. ¿Por qué? Porque esas TEN se oponen a esa corriente que está entrando al conductor o que circula a través de. Cuando nosotros tenemos una máquina trifásica, ¿cierto? Pues tenemos que una bobina propia por la cual circula la fase, por ejemplo la amarilla, ¿sí? Donde va a haber fenómenos inductivos ahí, ¿cierto? Pero también, ¿sí? Va a haber fenómenos de inductancias mutuas, porque la bobina azul, ¿cierto? Y la bobina roja van a crear su flujo, entonces van a haber fenómenos de inductancias mutuas. Ahora bien, otro fenómeno bastante importante que hay que modelar, ¿cierto? Es la dispersión, y ese sí es bastante fuerte, y entonces damos máquinas, ¿no? Máquinas uno. Cuando yo tengo un devanado, ¿cierto? ¿Cierto? Yo asumo, y está en un circuito magnético, ¿cierto? Yo asumo que todo el flujo que crea se va por el circuito magnético. Resulta que eso no es cierto. Van a aparecer lo que cuantificamos con el coeficiente de Hopkinson, los llamados flujos que dispersos. Esos flujos que se van por caminos donde no deberían existir, es decir, en el aire, ¿sí? La dispersión, ¿sí?
Entonces, eso también hay que modelarlo. ¿Cómo se modelaban esos flujos? Recuerden, bueno, esos flujos dispersos llegábamos y colocábamos en el transformador, ¿no? Espera, colocábamos por aquí, sacábamos aparte, ¿cierto? Esta era la reactancia de magnetización, que es la reactancia que crea el flujo útil en nuestro modelo matemático. Y aquí en serie colocábamos una reactancia, pequeña reactancia, que era la de dispersión, la de los flujos dispersos, ¿cierto? Entonces modelábamos con dos reactancias esta bobina, ¿cierto? Entonces aquí hay que modelar también la dispersión, los flujos dispersos. ¿Cómo modelamos todo esto? Pues a través de una reactancia. Profe, ¿cuánto vale esa reactancia? Bueno, ya vamos a ver, porque esta reactancia la vamos a obtener de pruebas de laboratorio a la máquina que se construye. Pasa como en los transformadores, ¿no? Nosotros vimos por ahí la metodología de diseño de transformadores de baja potencia. Entonces, ¿qué hace usted? Diseña el transformador, lo construye y después de que lo tiene, le hace las pruebas de laboratorio de corto, de vacío, para caracterizar su circuito equivalente. Entonces va a pasar lo mismo acá, ¿sí? A través de pruebas de laboratorio vamos a sacar estos valores de los parámetros del circuito equivalente eh, del generador sincrónico o de la máquina sincrónica. Entonces esto lo vamos a representar con una reactancia inductiva. ¿Qué estamos representando? La autoinducción, la inductancia mutua y sobre todo la dispersión. ¿Qué pasa? Que los flujos dispersos reducen, ¿cierto? El flujo útil, ¿cierto? Que la autoinductancia se opone a la corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos estos fenómenos van a hacer que el voltaje que aparezca aquí sea menor o varía. ¿Por qué? Pues los flujos dispersos no se concatena todo el flujo, ¿cierto? Por la autoinductancia, inductancia mutua, se ejerce una oposición al paso de la corriente que va hacia afuera en la máquina. Entonces eso hace que aquí en los bordes, pues se cambie el voltaje con respecto a lo que era el voltaje sin corriente, es decir, en vacío, es decir, la FEN interna generada. ¿Listo? Bien. Autoinductancia. Ahora, 4. ¿Qué más tenemos que modelar? Vamos a modelar algo que conocemos de máquinas, uno, que se llama la reacción del inducido. Bueno, ¿qué es la reacción del inducido? Resulta que cuando yo observo la FEN, ¿cierto? Yo observo por aquí la FEN, entonces yo me doy cuenta de que aquí aparece el flujo, ¿cierto? ¿El flujo de quién? Entonces nosotros miramos aquí el funcionamiento de la máquina y decíamos, bueno, hay un campo rotórico que está girando y que está induciendo, ¿cierto? Está induciendo. Ese es el que induce los devanados. Bueno, resulta que por aquí aparece un campo estatórico, ¿sí? Y resulta que los campos se comportan como vectores. Estos dos campos, el campo del rotor y el campo del estator, van a formar en realidad un único campo que vamos a llamar el campo neto. ¿Sí? Entonces, si yo sumo estos dos campos, más o menos quedaría como por aquí, ¿cierto? Por acá. Este va a ser el campo neto, ¿sí? Y el campo neto pues, va a ser el resultado de sumar el campo del rotor con el campo del estator. Y resulta que el flujo que está en la máquina no solamente es el flujo del rotor, que es el que decíamos, ese es el flujo por polo que crea la FEM. No, resulta que ahora lo que aparece es un flujo neto, porque apareció fue un campo neto, ¿cierto? El flujo neto. Entonces, en realidad, la FEM que asumíamos que le creaba solo el rotor, pues en realidad no va a ser creada solo por el rotor, sino también por es el flujo neto el que está induciendo ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta FEM va a cambiar. Significa que el voltaje en los bornes también va a cambiar. ¿Cómo podemos modelar eso? Resulta que esa variación que se da en atraso, que es el campo neto estará en atraso. Ah, pero si es un motor, pues va a estar para adelante, dependiendo de la circulación de la corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo podemos modelar esta reducción del flujo? Porque si el campo magnético se pone bien en atraso, el flujo se reduce. Entonces, ¿cómo lo puedo modelar? Entonces, fíjese que es una reducción en el voltaje, pero reducción que no implica disipación de energía, ¿no? En forma de calor. ¿Por qué? Porque es asociado a los campos. Entonces, ¿cómo puedo representar esa reacción del inducido? ¿Qué es la reacción del inducido? Recordemos, el inducido, ¿quién es el inducido? El estator. ¿Y por qué se llama reacción del inducido? Porque es que por el estator, por el inducido es que salen las corrientes, que se crea el campo estatórico y que interactúa el campo estatórico con el rotórico. Entonces,
¿Cómo podemos modelar eso? Pues podemos modelarlo con una reactancia inductiva. ¿Y por qué? Bueno, la reacción está en atraso, ¿cierto? No consume energía activa porque es una reacción de flujo, de magnetismo, o sea, es inductiva, ¿cierto? Y aparte de eso, pues el campo estatórico ¿de qué depende? De la corriente. Entre más corriente haya, más campo estatórico hay y más interacción del campo estatórico en atraso será para generar el flujo neto. Entonces, la reactancia inductiva nos va a permitir, una reactancia inductiva nos va a permitir modelar esa reacción del inducido, una XRA. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque la caída de tensión, es decir, la disminución del flujo que disminuye la FEN, está proporcional a, que, a la corriente que pase por ahí, ¿cierto? Aparte de eso, es un elemento que no va a disipar energía activa, ¿cierto? Sino que es de energía reactiva, que es lo que nosotros estamos buscando de un campo magnético. Bien. Bueno, esos serían los elementos que tenemos que modelar. Entonces, ¿cómo quedaría el circuito? Pues básicamente la siguiente forma. Está la FEN que nosotros calculamos con el flujo del rotor, es decir, la FEN interna generada, es decir, la ideal. Raíz de 2 por pi por número de vueltas por flujo por polo del rotor, ¿cierto? O del inductor, ¿sí? Por la frecuencia, por KD y por KP. ¿Listo? Primero, como esa FEN se va a generar en unos devanados, los devanados tienen resistencia, lo cual implica que va a haber una caída de tensión ómnica y una disipación de calor, desaparece real. ¿Cierto? Ahora bien, después aparecen los fenómenos de reactancia de dispersión, ¿cierto? También la autoinducción y de pronto las inductancias mutuas ahí. Bueno, las inductancias mutuas también. Entonces aparece la XL, ¿cierto? Que también reduce el voltaje, ¿cierto? De la FEN, ¿sí? ¿Por qué? Pues se opone el paso de la corriente, entonces hace una caída de tensión, ¿cierto? En la reactancia. Y por último, entonces la reducción de ese flujo, la interacción del flujo del campo del estator y el rotórico, entonces hace que haya una reducción, ¿cierto?, del flujo y se disminuya el voltaje. Y eso lo representamos también a través de una XRA, de reacción de la armadura. ¿Listo? Recuerden que siempre que yo coloque una reactancia, ¿cierto?, es porque está en desfasado 90 grados con respecto a la resistencia, es decir, está en J, ¿no? Entonces, cuando coloque una X ya sabemos que estamos en J. Bien, y por último, entonces, después de que a la FEN que teníamos interna ideal, ¿cierto? Le quitamos la caída de tensión ómnica, ¿sí? Reducimos lo que se da en flujos dispersos, en la dispersión, ¿cierto? En la autoinductancia, ¿cierto? Le quitamos la reducción del flujo debido a la interacción del campo del estator y el campo del rotor, la reacción del inducido. Entonces, por último, sí estará el voltaje que sale a los bordes de la máquina, ¿sí? Entonces, este es el modelo. Profe, hay dos reactancias en serie. Sí, ¿qué pasa con las reactancias en serie? Se suman, ¿cierto? Y entonces aparece el concepto de reactancia síncrona. Reactancia síncrona. ¿Qué es la reactancia síncrona? Pues es una única reactancia, ¿cierto? Que nos va a modelar todos esos fenómenos que tienen que ver con el magnetismo, la dispersión, la reacción de la armadura, etc. Entonces, ¿quién es XL más XRA? Y obviamente lo que les decía, entonces la reactancia síncrona está en J. Bien. Y entonces llegamos a lo que es el modelo del circuito equivalente. ¿Cuál es? La FEN, la resistencia de armadura y la reactancia síncrona. Ese es el modelo del generador síncrono. ¿Listo? ¿Circuito equivalente de qué? De fase. Ese es el circuito equivalente, algo muy sencillo. El mismo del transformador, solo que con una fuente. Ahora bien, aquí hizo falta algo. ¿Qué hizo falta? Bueno, un quinto aspecto que lo vamos a modelar más tarde, que es la forma de los polos. ¿Cómo así, profe? Sí, la forma de los polos. ¿Por qué? Porque es que resulta que si nosotros tenemos rotor cilíndrico, ¿cierto? El campo del estator puede orientarse, el de la reacción del inducido, es decir, el que está creando el estator por la circulación de las corrientes trifásicas, puede orientarse en cualquier lugar. Así, miren.
y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el circuito, el circuito magnético es uniforme. Como es de rotor cilíndrico, el espacio de aire es uniforme, la reluctancia es uniforme, el campo se puede orientar acá o acá o acá, ir atrás, ¿no? Porque esto está dando vueltas, ir atrás aquí, ir atrás acá, bueno, no pasa nada. Ah, pero es que cuando nosotros tenemos polos salientes, fíjese que el campo para ir en esta posición es complejo, el campo del estator, ¿no? Aquí va el del rotor, vamos a dar este como rotor, ¿sí? Aquí va el campo del rotor. ¿Qué pasa con el del estator? Pues nosotros decimos, no, la reacción de la armadura, que es el campo del estator, que se crea por las corrientes trifásicas, pues resulta que van a atraso. Pero resulta que aquí es como difícil que vaya. ¿Por qué? Porque es que todo esto es espacio de aire. Entonces, ¿qué pasa en una máquina de polo saliente? El campo va a tender a alinearse, ¿cierto? Con la dirección del material ferromagnético. Es difícil que el campo esté acá, es puro aire. Más como por aquí, ahí sí, porque hay material ferromagnético. Entonces, ese cambio de orientación va a hacer que tengamos que modelarlo. Entonces, bueno, profe, entonces este circuito, ¿qué es? Este circuito es el circuito equivalente de fase de una máquina de rotor cilíndrico. Vamos a dejarlo aquí en verde, de la máquina de rotor cilíndrico. Bueno, y la de polos salientes, ya ahorita más adelante. Vemos que es muy parecida, solo hay que bueno, hay que hacer unas modificaciones. Este es el de la máquina de rotor cilíndrico. Bien, circuito por fase. ¿Qué quiere decir eso? Que pues nuestra máquina es trifásica. Y entonces si queremos las tres fases, pues sería tres circuitos de estos, ¿cierto? Bien, las tres fases van a ser iguales, van a tener RA y XS y la FE. ¿Qué es lo que pasa con las fases? Pues las fases, lo único es que se van a desfasar las FEM. Entonces esta es RB, no, esta es RA, resistencia de armadura, ¿no? Y aquí RC, no, RA, resistencia de armadura. Y las FEMs sí están desfasadas 120 grados. Recuerden que por convención tienen que girar de tal manera que las tensiones generadas estén en secuencia positiva. Entonces, por acá, ¿qué podemos hacer? Bueno, conectemos esto en estrella. ¿Cómo sería una conexión en estrella? Pues conectamos de estos lados. Y ahí tengo una conexión en estrella, que equivale a que los devanados estatóricos, que ya vemos que son varias bobinas conectadas en serie o en paralelo, con un determinado factor de paso, factor de distribución, ¿cierto? Pues lo conectamos en estrella, ¿ya? Ah, pero profe, ¿podemos colocarlo en delta? Sí, claro, podemos colocarlo en delta. Vamos a hacer aquí en blanco. ¿Cómo sería una conexión delta? Cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. ¿Y qué hicimos? Bueno, hicimos una conexión cola-cabeza. Recuerde que puedo unir cola-cabeza o cabeza-cola y que en estrella puedo unir las colas o puedo unir las cabezas, ¿cierto? ¿Qué tipo de conexión hice? Entonces ahí en mi máquina hice cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. ¿Y quiénes son las salidas? Pues en las dos máquinas A, B y C. Regálame un segundo, muchachos. Están entrando una llamada. En blanco delta, en verde la conexión estrella. ¿Mm? Por lo general, los generadores, ¿cierto? Se conectan en conexión estrella y los conectamos a tierra, en punto neutro a través de una impedancia, ¿cierto? Esta sería la conexión típica de los generadores. Bien, muchachos. Vamos a hacer un pequeño, bueno, no tan pequeño, un receso, ¿cierto? Porque tengo que atender aquí una situación medio urgente. Me demoro por ahí media horita. Mientras tanto, pues pueden ir a desayunar, pueden mirar los videos de la clase del día de ayer, ¿sí? Y ya continuamos, muchachos, ¿vale? Estén atentos, yo les envío ahí el enlace nuevamente, o bueno, estén atentos a este enlace, déjenlo ahí conectado.
y ya volvemos. Que es que tengo por acá una revisión técnica que debo atender, no me demoro mucho. Continuamos en una media horita.